Buenos días, mis preciosos. ¿Cómo amanecieron hoy? ¿Cómo les fue ayer con el trabajito? Fácil, ¿verdad? Sí, muy bien. ¿No tuvieron dudas? ¿No hubo dificultad? Ya, me alegro. Bueno, ahora vamos a trabajar, ¿no es cierto? Un temita que les dije ayer que quedó pendiente en matemáticas, en la parte de estadística y probabilidad, que se llama, ¿no es cierto?, es la interpretación de datos. ¿Se acuerda que un temita anterior en matemáticas, en estadística y probabilidad, habíamos visto organización de datos? ¿Se acuerda? Organización de datos en una tabla. ¿Se acuerda? ¿Ya? ¿Se acuerda la tabla? Ya que usted, donde realizaba, ¿no es cierto?, una tabla de doble entrada. Donde usted se acuerda, ya se acordó, ya, igual se acuerda que esta tablita tenía, ¿no es cierto?, un título. Muy bien. ¿Se acuerda? Pongámosle colores favoritos. ¿Se acuerda que hicimos? Colores favoritos. ¿Dónde poníamos? En esta parte, ¿ya? ¿Se acuerda? Colores favoritos, ¿ya? Colores favoritos. ¿Se acuerda que iba acá en la siguiente? Ya, aquí iba, ¿no es cierto? ¿Se acuerda? La frecuencia. ¿Se acuerda? Ya, muy bien. Veamos. Ya, en colores favoritos. Pongámosle, solo para que usted se acuerde. Pongámosle verde, rojo y pongámosle azul, ¿ya? ¿Cómo organizábamos aquí? ¿Se acuerda que hicimos una encuesta en el grado? ¿Se acuerda que íbamos poniendo? ¿Ya? Muy bien. ¿Se acuerda que ahí poníamos, ya teníamos la frecuencia y teníamos los datos? Me faltaba aquí ponerle los datos, ¿ya? Datos, y aquí era la frecuencia. ¿Sí? ¿Se acuerda que era la frecuencia? La frecuencia, ¿no es cierto? Aquí va el número. Y los datos, ¿se acuerda cómo poníamos? Con un signo. ¿Ya se acordó? ¿Se acuerda? Con esta liñita, ¿ya? Entonces, solo para recordar, por ejemplo, el color verde. Pongámosle que 3 niños dijeron que sí, ¿se acuerda? Que poníamos, esos eran los datos, ¿ya? Y ¿se acuerda de cuántos grupos formábamos? ¿Se acuerda? Muy bien, de 5, ¿no es cierto? Y poníamos de esta manera. ¿Por qué lo hacíamos así? Para contar más rápido, ¿no es cierto? Y podernos organizar. Pongámoslo aquí. Aquí pongámosle 1, 2, 3, 4, 5. Acá pongámosle 1, 2, 3, 4. ¿Se acuerda? ¿Ya se acordó? Era una forma de organizar datos en una tabla. ¿Y qué iba aquí? Aquí iba la frecuencia. Por 1, 2, 3. Aquí era el número 3. Aquí 5 y aquí 4. ¿No es cierto? ¿Ya? Como usted puede observar, ¿cuál fue el color favorito? Muy bien, el rojo. ¿Por qué? Porque tuvo mayor cantidad. ¿Ya se acordó? Ya, muy bien. Esto era un recordatorio. En cambio ahora vamos a hacer otra manera, ¿no es cierto?, de ubicar, de organizar datos, ¿no es cierto? Ahora vamos a aprender a interpretar datos de diferente manera, ¿no es cierto? ¿Qué es la interpretación de datos? ¿No es cierto? La interpretación de datos dice que, ¿no es cierto?, usamos gráficos para interpretar datos. Así como utilizamos la tabla, ahora vamos a utilizar un gráfico que se llama gráfico de barras. Vamos a ver el gráfico de barras, y vamos a ver cómo se construye.
¿Se acuerda? Nosotros ya utilizamos el gráfico de barras. ¿Se acuerda cuando estábamos en estudios sociales y mirábamos cuántos hombres, cuántas mujeres? ¿Se acuerda? Ya, muy bien. Entonces ahora lo vamos un poquito a profundizar, ¿no es cierto? Lo que es un gráfico de barras. ¿Qué es? Está formado, el gráfico de barras está formado por dos líneas, dos semirrectas. Más fácil, ¿no es cierto? Con un punto de origen que se llama cero. Punto de origen o también conocido como cero, ¿no es cierto? Dice que está formado por dos semirrectas. Una vertical y una horizontal, por dos semirrectas que se les conoce también como ejes. Eje, ¿se acuerda? Eje de las X y eje de las Y. Y siempre partiendo, ¿qué va aquí? Siempre, acuérdese, del cero. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿para qué sirve esto? ¿No es cierto? Para poder ubicar, para poder organizar una información que se realiza a través de una encuesta, ¿no es cierto? Pero para usted pueda un poquito conocer más cómo se hace la... ¿No es cierto? Usted debe conocer la siguiente información, ¿no es cierto? Para hacer el gráfico de barras. Primero, usted, ¿no es cierto?, debe hacer, ¿qué es el gráfico de barras? ¿Para qué sirve el gráfico de barras? Sirve para presentar una información, ¿no es cierto? Obtener datos y representar. ¿Cómo? Mediante una encuesta. Puede ser, ¿no es cierto? Vamos, este es el primer paso. Luego viene el segundo paso. ¿Se acuerda que le decía lo mismo que en la tabla, ¿no es cierto? En el gráfico de tablas. ¿Qué debe haber? Siempre debe haber un título, ¿no es cierto? Ya debe haber un título de la gráfica. Y esto plantea el tema. Ya usted con el título sabe de qué información se trata. Por eso es muy importante que vaya el título. El título puede ir arriba del gráfico o abajo del gráfico. ¿Sí? ¿Estamos? Vamos a la parte número 3. Ahora, lo que les acababa de decir, empieza con un eje horizontal, donde nosotros vamos a anotar el nombre del objeto. ¿Se acuerda? O también podemos decir, ¿se acuerda? Dormidito el periquito. ¿Sí? Entonces, esa es la forma horizontal. Ese es el paso número 3. Ahora vamos con el paso número 4, ¿no es cierto? El paso número 4, ¿no es cierto? Viene el eje vertical o, ¿se acuerda? Derechito el soldadito. Aquí se anota el número de la frecuencia con que usted va a realizar, ¿no es cierto?, la encuesta. Siempre, lo que le decía, siempre se inicia con el 0. Y de ahí usted puede ir dependiendo de los datos, del tipo de encuesta, del número de personas, usted puede realizar, empezar de 2 en 2, de 5 en 5, de 10 en 10, de 100 en 100. Puede realizar, ¿no es cierto?, este eje. Acuérdese, el eje horizontal o eje de las X, el eje vertical o eje de las Y. ¿Se acuerda? Ya, un poquito, ¿sí? Muy bien. Con estos, ¿no es cierto? Estos son los 4 elementos principales. Recuerde, ¿no es cierto? ¿Cuál era el primero? Ya, ¿cuál era el primero? ¿Se acuerda? Ya,
donde usted iba a ubicar la información, ¿no es cierto? El segundo, el título. El tercero, el eje horizontal. Y el cuarto, el eje vertical, ¿no es cierto? Muy bien. A partir de esto, nosotros vamos a construir el diagrama de barras. Vamos ahora a realizar la construcción. Vamos a empezar partiendo con un pequeño, aquí tengo, ¿no es cierto? Una pequeña tabla, ¿no es cierto? Yo he escogido deportes favoritos, ¿sí? Vamos a hacer, aquí tengo, ¿no es cierto? Tengo fútbol, básquetbol, voleibol, tenis, pádel, béisbol. ¿Qué es el pádel? ¿Sí saben qué es el pádel? Es como una especie de tenis, ¿ya? Ahora, con esta tabla vamos a crear, ¿no es cierto? Siguiendo los 4 pasos, vamos a hacer el gráfico de barras. ¿De dónde empezaba? ¿No es cierto? Siempre decía que parte del 0, ¿ya? Entonces vamos a partir, son 2 semirrectas, ¿no es cierto? Este sería el eje horizontal y aquí sería el eje vertical, ¿ya? Hasta aquí estamos ya. Ahora, dice que siempre partamos del 0. ¿Dónde va el 0? Siempre en el inicio. En este caso vamos a hacer, porque no tenemos muy grande, vamos a hacerlo de 2 en 2. Ya vamos a guiarnos en este 2, 4, 6, 8, 10, 12. Entonces vamos a poner aquí 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ya, aquí van los números, ¿no es cierto? ¿Y qué iban aquí? ¿No es cierto? Los objetos, aquí en este caso irían los deportes, ¿no es cierto? Para que nos alcance, solo les voy a ir poniendo la inicial. ¿Qué va primero? Dice que primero va el fútbol, luego tenemos el básquet, luego tenemos el voleibol, luego tenemos tenis, ya, luego tenemos pádel, ya, aquí me faltó, vamos a hacerlo un poquito más extensa, ¿ya? ¿Sí? ¿Qué nos falta? Béisbol, pero como ya tenemos la B de básquet, aquí le vamos a poner la B de básquet y aquí la B y la E de béisbol, ¿sí? Ahora vamos a ir creando las barras. Dice también que las barras deben tener el mismo ancho, pero el alto depende de la frecuencia, ¿no es cierto? Esa va a variar, pero el ancho debe ser el mismo. Ok, vamos a empezar. Fútbol. ¿Hasta dónde debe subir la barra? Muy bien, hasta el número 10. Vamos a guiarnos, ¿no es cierto? Muy bien, hasta la línea del 10 y creamos una barra. ¿Se acuerda? Muy bien, esto ya lo hicimos en clase, ¿ya? Ahora, ¿qué me toca? Básquet. Vamos a hacer, ¿no es cierto? ¿Hasta qué número dice? Hasta el 8. ¿Dónde está la línea? Llegamos hasta el 8. ¿Ya? Muy bien, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora, ¿qué nos toca? Voleibol. Muy bien, dice hasta el 7. Pero no tenemos el 7. ¿Hasta dónde? Muy bien. Subo, ¿no es cierto? Más o menos después del 6 viene el 7. Entonces, más o menos nos guiamos y ha sido hasta aquí el 7, ¿sí? Muy bien. Luego tenemos tenis.
Lo mismo que el 7 nos sucede, no tenemos el 9. Entonces, ¿qué va? Después del 8, ¿no es cierto? Va el 9. ¿Qué hacemos? Nos guiamos, ¿no es cierto? En el 9 y vamos, ¿no es cierto? Y realizamos. Luego, ¿qué tenemos? Padre, hasta el 3. Lo mismo, después del 2 tenemos el 3, ¿no es cierto? Entonces, nos guiamos hasta aquí. Muy bien. Van mirando, irán observando cuál barra está más, cuál deporte eligieron, porque esto se hizo esta tabla después de una encuesta, ¿ya? Ahora, ¿qué nos falta? Béisbol, ¿no es cierto? El béisbol va hasta el 5. Igual, ¿no es cierto? Después del 4. Muy bien. ¿Ya? Muy bien. Y llegamos y hemos terminado. Pero algo nos falta. Yo le había indicado. ¿Qué nos falta aquí? A ver, ¿qué nos falta? ¿Qué nos falta? A ver. Muy bien. El título. Si ve que no tiene título, a ver, de acuerdo a esta, ¿cuál cree que sea el título? A ver, ¿qué título escogería usted? Dice deporte, número de personas. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería? Deporte favorito, ¿verdad? De los niños o de las personas que encuestamos. Entonces dice que el título puede ir deporte favorito. ¿Ya? ¿Qué dice? ¿No es cierto? Que el título puede ir arriba o puede ir abajo. ¿Está difícil? No. ¿Cuál fue? A ver, a simple vista, ¿cuál fue el deporte favorito que escogieron las personas o los niños según la encuesta quien lo realizaron? Muy bien. A simple vista, de acuerdo al diagrama, fue, ¿no es cierto?, fútbol. ¿Sí? ¿Entendieron? Vamos a hacer un ejemplo más. ¿Sí? A ver, si yo digo perro, gato, tortuga, ¿de qué estaré hablando? Muy bien, ¿no es cierto? ¿Cuál sería el título? Muy bien, sería mascota favorita. Entre las que tenemos, vamos a ver, le voy a poner perro, pongámosle la tortuga, pongámosle el gato, y también tienen en casa, a veces tienen pájaros, ¿verdad? Pongámosle un pájaro. Muy bien. Vamos a hacer la encuesta, ¿no es cierto? Vamos a hacer, hagámosle a unas 20 personas, que hemos hecho a unas 20 personas, ¿ya? Y aquí tengo que el animal preferido, ¿no es cierto? Aquí entre las mascotas preferidas tenemos que el perro tiene 10, la tortuga tiene 4, el gato tiene 6, ¿no es cierto? Y ya dije a 20, ¿no es cierto? Aumentémosle, hagámosle a unas 25 personas, ¿ya? Y aquí pongámosle 5, ¿sí? Ya, esta es la encuesta de las mascotas favoritas. Ahora, ¿cómo hago? ¿Cómo hacía? Ya, hacía. Vamos a hacer. Empezaba, ¿no es cierto? La semi recta
vertical y la horizontal. ¿Cómo se llamaba? O eje de las X, eje de las Y. ¿Se acuerda? Hasta aquí ya tenemos las barras, perdón, tenemos los ejes y tenemos el título. ¿Qué nos falta? Muy bien. Dijo que ¿de dónde se partía siempre? Del cero. Muy bien. Igual, hagámosle, vamos a hacerle de 2 en 2. 2, 4, 6, 8, 10. ¿No es cierto? Vamos a hacerlo de esta manera. ¿Qué iba en el eje horizontal? Muy bien. El nombre de las mascotas. Pongámosle aquí, teníamos el perro, la tortuga, el gato y el pájaro. Le voy a poner la P con la A para distinguir que es pájaro y la P con la E para distinguir que es perro. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ahora sí, las barras. Ok, observamos el perro. ¿Hasta dónde debe llegar? Muy bien, hasta el número 10. Muy bien. Y ahora la tortuga, hasta el número 4. Muy bien. Y ahora el gato, hasta el número 6. Perfecto. ¿No es cierto? ¿Ya? Ahora el pájaro hasta el número 5. ¿Qué pasaba si no hay? Ya después del 4 va el 5, ¿no es cierto? Muy bien. ¿Cuál de estos animales han sido de preferencia de las 25 personas encuestadas? Muy bien. El perro, ¿no es cierto? ¿Entendieron? ¿Les quedó claro? Ya, muy bien. Está muy fácil, ¿no es cierto? Para reforzar un poquito, igual vamos a trabajar, ¿no es cierto? Vamos a realizar la actividad del texto de la página 141 para reforzar un poquito más sobre este tema. Ya mañana solo vamos a trabajar en esta página y la hojita de lección, ¿se acuerda? Nos va a quedar pendiente todavía el mapita conceptual. No les explico más porque mañana tienen deber de inglés y con el mío para que no se les haga muy extensa la tarea. Ya nos vemos hasta el día miércoles. Se cuidan, por favor. Les quiero mucho.